hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano Viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano Dalvin Carrasco para servir. Así es, siempre es un gozo para nosotros compartir la palabra del Señor y el día de hoy no queda fuera, es nuestro último viernes de este mes y vamos a concluir con el tema con relación a la iglesia y lo que hemos aprendido durante todo este mes, pero específicamente el rol de los jóvenes dentro de las iglesias o como cuerpo de Cristo o como organismo funcional, así podríamos decirlo. Este es el tema que tenemos para hoy, pero antes debemos de recordarle que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes a partir de las 7 de la noche con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos, sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. Los domingos iniciamos con nuestra escuela dominical a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. Este domingo tenemos un servicio especial porque es domingo Día de las Madres. Así que madre, esposo, hijos, inviten a su madre a que puedan participar en este servicio, sobre todo con lo principal que es adorar a nuestro Creador y escuchar su palabra para que seamos edificados. Y así, gracias a todos por siempre estar en sintonía. Un saludo especial a aquellas personas que están cumpliendo años, que están de aniversario, de bodas, todas las celebraciones. Muchísimas felicidades y gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Sin más que agregar, tenemos nuestro tema, que es el rol de los jóvenes en la iglesia. Tú sabes que la palabra de Dios me gusta tanto que ella misma no nos da como esas especificaciones. Tu joven dentro de la iglesia tiene que hacer tal o cual cosa, sino que nos hace pensar y tener un pensamiento lógico y poder interpretar cuál es el rol o qué debemos de hacer dentro de la congregación. Y me gusta mucho este libro de Tito. Estas instrucciones exactas que Pablo le da a Tito, me encanta mucho este libro. Específicamente vamos a leer el capítulo 2, versículo 6, que dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, la palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Me gustan mucho esas instrucciones que se le da aquí. Habla de las mujeres, de las ancianas, de las jóvenes, de cómo deben de amar a sus maridos, cómo deben de cuidar a sus hijos. Me gusta toda esa, y se lo dice específicamente a las mujeres más jóvenes, cómo las ancianas deben de ser ejemplo para ellas y ellas deben de enseñarle. Y la pregunta sería, ¿cuál es el rol que yo como joven debo desempeñar en la iglesia? Y una de las exhortación principal es que seamos prudentes. Esta es como el primer punto que nos manda a ser sensatos. Otras versiones dicen a ser prudente. ¿Y qué me gusta de la prudencia? La prudencia nos hace entender cuándo debemos de hacer las cosas y cuándo no debemos de hacer las cosas. Cuándo debemos de hablar, hasta cuándo debemos de callar. Como que ella nos guía a hacer las cosas correctas. Y dentro del cuerpo de Cristo esto no queda fuera. Dalvin, yo creo que yo estoy hablando mucho. De hecho, me gusta esa escritura porque dice, lo que se le obliga aquí a Tito es a ser ejemplo, a ejemplificar, exacto, igual que el consejo que le dio el mismo Pablo a Timoteo. De Tito en Creta y Timoteo en Éfeso, en esta ocasión. Y lo que se le instruye a ser ejemplo en moral y en virtudes. Exacto. Y específicamente da estos puntos en prudencia, que es ser sensatos o ser sobrios,
en palabra sana, ser irreprochable, para que nadie tenga nada malo que decir. Y me gusta que estos puntos que resalté, por ejemplo, palabra sana, lo que se refiere es a la conversación diaria que uno va a tener. Me gusta y hago la relación con primera de Colosenses, del libro de Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, la palabra de nosotros, la palabra de Cristo por medio de nosotros, a nuestros hermanos, y dice, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Es decir, que todo lo que salga de nosotros debe ser para edificación. Eso es lo que quiere decir palabra sana, que nada sea para destrucción de los demás. Dice, creo que específicamente en el libro de Efesios, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea de la sabia edificación para el cuerpo. Así es. De Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y algo que me gusta de estos dos libros que mencionaste, que es Tito y Timoteo, es que habían dos situaciones, que se estaba organizando la iglesia y se le dan esas instrucciones a ellos como jóvenes para que capaciten e instruyan a otros jóvenes, mostrándose ellos como ejemplo y que ellos fueran sabios. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que el mismo apóstol Pablo le decía, no descuiden la palabra del Señor. Entonces, uno de los roles principales que nosotros como jóvenes debemos de tener es no descuidar la palabra del Señor, porque ellas nos instruyen y nos capacitan para poder servir dentro del cuerpo de Cristo, de poder hablar, como tú mencionabas, las palabras correctas, las palabras que vienen de Dios y que son de edificación tanto para mí como para mis hermanos. Por eso es que dicen, no se descuiden en la enseñanza de la palabra, para que mientras más la estudiamos y más la conocemos, entonces con más palabras de ayuda, de construcción para nuestros hermanos podemos hablar y no hablaremos. Yo tengo una cosa que a veces no me gusta hablar porque no tengo nada prudente que decir en el momento y yo por eso prefiero en ocasiones callar, y creo que es una virtud que me ha ayudado para no hablar cosas que a mi hermano pueda perjudicarle, sino para cuando yo vaya a hablar sea de edificación. Exactamente, y eso es lo primordial. Un versículo de la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú sabes que leemos la palabra del Señor y vamos a decir, están hablando de las instrucciones a los jóvenes, de que ellos son linaje escogido. No, esto es un punto que es para todos. Para todos, exacto. Se aplica. Es amplio. Pero ¿cómo lo podemos aplicar? Entendiendo, joven, que usted ya ha sido escogido por Dios para pertenecer al cuerpo de Cristo, porque eso es lo que hemos hablado de lo que significa iglesia, que hemos sido sacados, entrado al cuerpo de Cristo para anunciar, para llevar las virtudes, para que podamos predicar el evangelio. Y yo creo que esto es uno de los roles más principales que debemos de tener en cuenta. A veces como jóvenes queremos participar en actividades, tener tal vez una asignación que sea en el altar para que se nos vea, pero nuestro principal llamado como jóvenes, como cuerpo de Cristo, es anunciar el evangelio. Así es. Esto es algo que no podemos tener en juego o como opción. Esta no es nuestra opción, esta es nuestro mandato, nuestra misión, para lo que fuimos creados, para lo que fuimos elegidos. Fuimos escogidos por nuestro Creador para que anunciemos la palabra del Señor. Y tú sabes, Darwin, que también se nos dice a los jóvenes que somos el arma de la iglesia, vamos a decir, como lo que le da vida a la iglesia. Y se ha descuidado hoy en día, creo que ese papel de los jóvenes, vamos a decir, por las tantas distracciones o por el hecho de querer captar más seguidores que ser siervos del Señor. Es cierto. Nos hemos desenfocado y siempre he hablado con muchas personas en comparación de la juventud pasada y de la juventud presente. Yo digo, sí, lo que pasa es que esta generación se ha descuidado tanto de conocer al Dios creador, de conocer su palabra, que tal vez esas fortalezas dentro de la iglesia ya no se ven porque se ha descuidado. Hay que ser cuidadosos en esa parte porque siempre la juventud se le ha tachado de que la juventud no conoce a Dios o no va de camino
o a la perdición o al Sí. mundo, como diríamos. Pero también hay que saber que el Señor siempre tiene un remanente. Claro. Los jóvenes de ahora serán los adultos del futuro Claro. y debemos estar conscientes y estar pendientes siempre, como dice, me gusta, por eso dice Tito, sean irreprochables. O sea, quiere decir, nadie tenga nada malo que decir de ustedes. Y si dice alguna cosa, que sea mintiendo. Por eso me gusta que luego termina en el versículo 8, que dice, para que no tengan nada malo que decir. Y esto lo que quiere decir es que vivamos una vida piadosa, siendo cristianos y dando el evangelio a todo el mundo, para que si hablan de nosotros, como dice la Escritura, sea mintiendo. O sea, y aquí se lo dice a una persona joven que para esa época tal vez hubiera tenido sus 30, sus 40 años, Sí. pero aplicándolo ahora a nosotros. Sí es cierto que estamos llenos de distracciones, estamos siempre atacados por el mundo, pero debemos entender que si vamos y nos refugiamos en lo que dice la palabra del Señor, Exacto. vamos a estar apartados, que es lo que se nos manda en las Escrituras, a estar apartado. Tú sabes que también yo creo que hay una parte, una cuota, vamos a decir, de responsabilidad de los pasados jóvenes que hoy ya no son tan jóvenes. Exacto. Tú sabes que la vida es una carrera y en las carreras se va pasando la estafeta. Se va diciendo, ahora te corresponde a ti. Yo creo que llegó un momento también de que esa generación se descuidó un poco de entregar esa estafeta. Si no queremos volver a repetir la historia que conocemos, dediquémonos a estudiar la palabra, Exacto. a que a la siguiente generación nosotros podamos pasar la estafeta, que es la palabra del Señor, de la manera correcta, el Evangelio, para que ellos sí puedan seguir en la instrucción que nos ha dado el Señor. Pero es nuestra responsabilidad. Y como bien mencionas, no son todos, todavía queda un remanente. Y ese remanente debe de seguir dependiendo de la palabra del Señor y seguir creciendo en su conocimiento para que podamos ser servidores del Así reino del es. Señor aquí en la tierra. No para captar o decir, oh sí, yo he servido, yo he hecho o tal cosa, sino que por la misericordia del Señor estamos aquí llevando la palabra del Señor. Así ¿Qué nos es. cuesta? Porque las ofertas del mundo no vamos a decir, ay, que nosotros tenemos un superpoder y lo esquivamos. No, la palabra del Señor y su Espíritu Santo nos ayudan a poder cada día vencer esas situaciones y rechazar Así es. ciertas cosas que llegan a nuestra vida. Por eso me gusta que dice Pablo, le escribe a ustedes jóvenes porque son fuertes y han Exactamente. vencido. O sea, que tenemos la fortaleza no por nosotros, sino porque el Señor nos da esa fortaleza de poder rechazar toda esa propaganda que viene desde el mundo. Y también me gusta aquí en Tito, al terminar el capítulo 2, da algunas, lo que quiere decir en resumen, es los deberes de cada uno como cristianos. Y nos manda a apartarnos del mundo, a poner nuestra vista en Cristo y a vivir quieta, andar alejado del pecado, tener dominio propio, andar justa y agradable y de forma agradable frente a Dios. O sea, todo esto se nos aplica también a nosotros. Debemos estar día tras día tratando de vivir de una manera justa y piadosa para agradar al Señor y así estar no separados físicamente del mundo, como dijo el Señor Jesucristo, no te pido que lo quites de Él, sino que los preserves en el mundo y estando preservados, pero debemos hacer la diferencia de, yo como joven cuando me vean puedan decir, oh, pero tú eres como diferente, tú tienes algo que te hace como distinto, cuando un joven que es cristiano y es verdaderamente cristiano, él no tiene que decir que es cristiano. No. Cuando llega a un lugar, inmediatamente las personas lo notan. Bueno, esa persona es diferente a mí. Déjame retraerme un poco. Así y eso es. es algo que día con día se ha perdido. Y como decías, hay que pasarle esta estafeta. Y las personas de antes, o sea, decían que los cristianos, los jóvenes, antes eran más activos, más esto y lo otro, pero era porque se hacía el trabajo de motivar a la juventud. Exactamente. Hoy en día también debemos hacer ese trabajo de motivar a la juventud para encaminarla a Cristo. Exactamente. El libro de 1 de Corintios 15, versículo 58 dice, por tanto, mis amados, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo creo que hay algo muy importante, como mencionas, de que debemos de entender que es en Cristo. Así es. No es por los méritos tal vez del pastor o de mi líder de jóvenes, es por los méritos de Cristo. Y lo que hacemos es para el servicio del cuerpo de Cristo y no será en vano, nuestra recompensa estará ahí. Y no es tampoco que
decir, yo voy a trabajar en la iglesia, voy a servir para ganarme algo de parte de Dios. No, ya la salvación primero es un regalo. Así es. Ya la has recibido, ya está ahí aplicada para ti. Lo demás es que sirvas al Señor deleitándote, trabajando para el Señor en la congregación donde tú te encuentres. No, es que yo no me siento cómodo donde estoy. Recuerda, es para el Señor, no para que te vean ni para que tú seas aplaudido o buscar la aceptación del entorno. Y algo que me gusta es que siempre utilizamos este verso, y yo creo que todo el mundo se lo sabe de memoria, que dicen que nadie te menosprecies por ser joven. Que algo que yo entiendo que tenía Tito y Timoteo era que eran sabios. Así es. Eran sabios cómo hablaban, cómo actuaban, cómo corregían y cómo reprendían. Y por eso es importante conocer la Escritura. Y me gusta mucho el libro de Proverbios porque nos insta a ser sabios. Exacto. A buscar amar la sabiduría, a ser inteligentes, pero también a saber aplicar la sabiduría. Exacto, que no solamente adquirir el conocimiento, sino ponerlo en práctica. Exactamente. Y otro rol que podemos mencionar como jóvenes, dentro de la iglesia, su responsabilidad, joven, es estudiar la palabra. De día, de tarde, de noche, a todo tiempo, en todo momento, estudiar la palabra del Señor. Porque ella le va a alimentar, le va a instruir, le va a motivar. Tú sabes que a esta generación, Darling, se le llama la generación que no ora. Bueno. ¿Por qué? Porque no lee la palabra del Señor. Usted de forma natural no va a decir, hoy pues voy a dedicar este día por completo a orar. No. La palabra del Señor, mediante su Espíritu Santo, nos capacita y nos hace entender que debemos de llevar una vida verdadera de oración para que podamos vivir conforme a lo que establece la palabra del Señor. Dice su palabra que Él nos ha dado dones, nos ha brindado dones, nos brinda dones. ¿Cómo lo podemos cultivar? A medida que estudiamos la palabra. ¿Cómo sabemos que lo podemos presentar en la congregación donde estamos? A través de la palabra. Es que no soy bueno en tal o cual cosa. La palabra te va a mostrar en lo que eres bueno y en lo que tal vez debes de mejorar, porque ellas son las que nos instruyen. Y también por medio de ellas saber a qué don te ha dado el Señor para la edificación de su iglesia, a ti como joven. Exactamente. Y me gusta que mencionaste la escritura de Timoteo, que ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo, igual que a Tito, de los creyentes, y da aquí algunos puntos que rápidamente los repaso, que son palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y cuando se refiere cada uno de estos, la palabra se refiere a que cada palabra que salga de nuestra boca sea para edificación, como estábamos en la manera de hablar. Cuando se refiere a conducta, se refiere a la vida, a una vida justa e íntegra para que los demás puedan verte. Cuando se refiere a amor, se refiere no al amor de yo tengo amor por los demás, sino a un servicio sacrificado por los demás. Exactamente. Y cuando se refiere a fe, no es en creencia, sino es en fidelidad y compromiso, así como dice Primera de Corintios 4:2. Y cuando se refiere a pureza, aquí sí se refiere a pureza sexual, para que nadie pueda decir nada malo de ti. Mantente en estos puntos, a eso es lo que decía Pablo a Timoteo, mantente en estos puntos, puro en este sentido, para que nadie tenga nada malo que decir. Y podemos aplicarlo hoy en día a los jóvenes que nos escuchan, sigan correctamente la palabra del Señor, que ahí está todo lo que necesitamos para encaminarnos de la forma correcta y que nadie pueda decir nada malo del Evangelio por nuestra causa, ni nada malo de nosotros por nuestro actuar. Así es. Tú sabes que también una de las obligaciones que tal vez vamos a decir, esto no es dentro de una congregación, pero como somos iglesia, donde quiera que estamos, y somos un organismo vivo, donde quiera que estamos, la palabra también nos manda a obedecer. Y esta es la instrucción que dan en el libro de Efesios, capítulo 6, a los padres. Dice, hijo, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Tú sabes que naturalmente el hombre no le gusta obedecer, ni someterse. Es parte de la naturaleza. Exactamente, esa naturaleza caída. Entonces, la palabra de Dios, tú sabes que todo lo que hemos dicho, si no se conocen las Escrituras, no lo vamos a hacer. No. Porque es que es el mismo Espíritu Santo que nos capacita para que podamos obedecer, para que podamos predicar, para que podamos servir, así como tú mencionabas, para que podamos tener una buena conducta, para que podamos crecer en el amor, en ese amor sacrificial de darme la vida por mi hermano, de yo crecer en fe,
y de yo guardarme en pureza. Así es. Solamente la palabra de Dios lo hace, y esa obediencia que nos dice la palabra del Señor, que nos sometamos, que obedezcamos como hijos, nos habla a los jóvenes, es a través de la palabra del Señor. Y también me gusta mucho en este mismo libro de Efesios, capítulo 5, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y yo creo que este es nuestro principal mandato, y es imitar a Dios, imitar a ese Dios creador. No vamos a decir porque Dios sabemos que en esencia es soberano, es grande. Vamos a hablar a la imagen de su Hijo, cómo vivió su Hijo, lo que debemos de hacer, cómo esa vida debemos de imitarla, de servir. Tú sabes que es servir como con devoción, es servir con entrega, sin esperar nada a cambio, sin esperar que tal vez Dalvin me vea que yo estoy aquí, estoy sirviendo, esperar tal vez que me aplaudan. Y es algo común, de hecho, de nuestra generación, querer hacer las cosas para que me vean. De hecho, quien nos escucha podrá verlo o compararlo cuando vemos en internet que alguien hace una buena acción. Siempre está grabado, no sé por qué razón. No entiendo. Siempre está grabado, y cuando nos vamos a la fuente es por eso, por querer ver a alguien que me vea, que vean lo que estoy haciendo. Igualmente se da en el pueblo de Dios. Tratemos de, como dice las Escrituras, de que si hagamos algo, nuestra recompensa venga del Señor y no de los hombres a la hora de actuar, y actuemos conforme a sus Escrituras, pero para eso debemos conocerlas. Exactamente. ¿Quién nos puede hallar como obreros bien aprobados? Es Cristo, porque al final la intención de su corazón, la intención de mi corazón solamente la conoce el Señor. Y yo creo que deberíamos de levantarnos y dejar que ya esta generación de jóvenes se nos llame esa generación de cristal o tan sensible, sino que podamos, es un llamado a los hermanos en la fe, a que nos fortalezcamos en la palabra y que no busquemos esa aprobación del mundo, sino que entendamos que nos debemos de presentar ante el Señor, y como obreros bien aprobados debemos de hacerlo mediante su palabra, buscar agradar a Dios en todo cuanto usted haga. Si usted va a servir, hágalo con amor. Si usted va a servir, hágalo conociendo la palabra del Señor. No se limite, estudie la palabra, que podamos hacer frente ante los ataques, que podamos, como decía, leíamos ahí mismo en el libro de Tito, de que si te vienen a contradecir la palabra, tú tengas con qué responderle, tú tengas con qué hacerle frente, siempre. Porque eso es un llamado también que se le hacía a Timoteo, que cuando vengan a confrontarte o a decirte algo, que tú puedas responder con la palabra, pero no descuide la sana doctrina. Los dos libros mencionan ese punto, la sana doctrina, de que no descuidemos la sana doctrina que has aprendido, que podamos perseverar en esa verdad que hemos recibido a través de su palabra. Ellas nos llevan a conducirnos de la mejor forma, de que la iglesia sabemos que está organizada, vamos a decir por departamento o por ministerios, por así decirlo. Es una forma de trabajar. Exactamente, es una forma de que el Señor mismo la muestra en su palabra, de organización. Exacto. Porque Dios es un Dios muy organizado, muy ordenado, y plantea todo en su palabra. Y como joven tenemos el rol de servir, de ayudar, sobre todo escuchar. Cuando dice la palabra de Dios a Timoteo, a Tito, exhorta. A quien se exhorta es que debe de escuchar. Aprendamos a no ir tan deprisa, jóvenes, sino a detenernos y a escuchar la exhortación, el consejo del adulto, y sobre todo, no descuidemos el querer crecer en la palabra y madurar. Madurar en todo el sentido de la palabra, de la escritura, de cómo voy a conducir, así como tú decías, que llega un momento que tú sabes que no tienes que hablar, tal vez por esa inmadurez quieres hablar. Exacto. Y quieres decir cosas que tal vez no sean de agrado y no sean de edificación, que es lo primordial. Busquemos crecer en el conocimiento de su palabra y busquemos madurar para que aprendamos a amar a Dios y poder amar a nuestros hermanos con ese amor que Cristo nos amó desde el principio, y sobre todo que podamos imitar la conducta de Cristo aquí en la tierra como cuerpo de Cristo. Dalvin, a esos varones, ¿qué tú les dirías? Bueno, sabemos que estamos en una sociedad que se ha corrompido, que ha ido cayendo día a día, y la Biblia nos manda a confrontar el error o la mentira con la verdad. Así es. Entonces, debemos conocer primeramente la verdad, que se conoce por medio de las Escrituras, y segundo a esto, ponerle frente o hacer frente a esos embates que vienen. Para los jóvenes, nuestra función en la iglesia, como somos fuertes, podemos ayudar en cualquier ministerio, podemos ayudar en las damas. Me gusta
que los jóvenes podemos ser parte del ministerio de adoración, se puede ser parte del ministerio de multimedia, se puede ser parte de varios ministerios en la comunidad para ayudar a esos ministerios a desarrollarse y así tomar instrucción de esos ministerios para la forma en que guiarnos. O sea, cuando se habla de caballeros, no solamente se está hablando del varón adulto, sino que también se está hablando del joven que es varón por nacimiento. Entonces debemos llevarnos de esa instrucción de la palabra y también de esas personas que tenemos para poder contrarrestar todos esos embates que vienen del mundo. Así es, siempre será nuestra conclusión, que vayamos a la palabra, que nos refugiemos en su palabra y sobre todo que podamos vivir en la palabra del Señor y ser ejemplo en todo lo que hagamos, todo lo que digamos y hasta lo que pensemos. Ustedes saben que ya no tenemos más tiempo, pero para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes este tema el día de hoy, esperando que haya sido de edificación para su vida y que podamos seguir juntos creciendo en el conocimiento de su palabra. Para su hermana y amiga Joana Ulises fue un placer. Para Darwin Carrasco ha sido un placer. Nos vemos en otro programa. Dios les bendiga. Chao, chao. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.